Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, al doctor Horacio Corti, y muchas gracias a los miembros presentes, y bueno, un honor compartir la mesa con colegas y compañeros. Bueno, lo primero que voy a tratar también de ser breve, quizás algunos temas solamente presentarlos y continuar, y no voy a hacer referencia al censo porque están orales, ya hicieron referencia a los datos del censo para darle mayor celeridad. Cuando hablamos de problemáticas habitacionales en la ciudad de Buenos Aires, creo que lo primero que hacemos, o una de las cosas sustantivas a las que hacemos referencia, es a la disputa por el espacio urbano. Y cuando hablamos de la disputa por el espacio urbano y hablamos de problemáticas habitacionales, particularmente aquellos que son perjudicados en esa disputa. Es decir, aquellos que pueden elegir cómo y dónde habitar. Aquellos que en realidad son los sectores bajos, los sectores populares, que disputan por poder habitar en la ciudad. Esto me parece que es un tema central que se vincula al derecho a la ciudad, pero que implica situaciones de disputa porque la ciudad trae asociadas en sus localizaciones ventajas económicas, culturales, sociales, etc. En la ciudad de Buenos Aires hoy hay se calcula alrededor de 700.000 personas que padecen problemas habitacionales. O sea, 1 de cada 6 porteños de los que habitan en la ciudad de Buenos Aires. Esto es decir, que viven en conjuntos urbanos que están en situación de emergencia edilicia ambiental, que viven en conventillos, en villas, en asentamientos precarios, en estructuras precarias, en hoteles, que están amparados o bajo subsidios habitacionales, o sea, que están en situación de calle. Además, en el último tiempo se dio un proceso de concentración de la propiedad en pocas manos, que se conoce como el proceso de inquilinización, en un contexto donde el parque habitacional de la ciudad creció. Entonces, estamos hablando que hay 700.000 personas que tienen problemas habitacionales en una población de 3 millones de habitantes, en una ciudad que tiene el ingreso per cápita más alto del país, que además es uno de los más altos de Latinoamérica, y que además entre el 2007 y el 2015 multiplicó su presupuesto 8 veces, 923% fue el aumento. Si calculamos el último año, lo aumentó 3 veces y medio, ¿no? El primer año de la gestión de la renta. Y si calculamos el último año el presupuesto sancionado, lo multiplicó 18 veces. Entonces, no estamos hablando de que hay un problema de recursos. Lo que estamos planteando es que hay un problema de desigualdad social, en todo caso. Específicamente cuando hablamos de las personas en situación de calle, es la cara, digamos, más cruda, más dura del malestar de la ciudad, ¿no? de habitar en la ciudad. Las personas que viven en situación de calle, además de padecer esta situación de marginalidad, de estigmatización, del padecimiento y la crudeza de vivir en la calle, reciben además la violencia de un gobierno que los oculta y trata, bueno, esto está planteado con el concepto de subregistrar el número, pero invisibilizándolos, pero además esto genera una doble violencia, la violencia de la situación, la violencia de las propias instituciones, pero además, más grave aún, lo que hace es replicar y amplificar las estigmatizaciones que existen sobre las personas en situación de calle, y esto lo que va generando son condiciones para la violencia social, para aumentar esta situación. Entonces, no solo invisibiliza, sino también reproduce y amplifica estigmatizaciones que hacen más difícil abordar la problemática y generan mayor violencia social y discriminación respecto a esta temática. Hay 2 cuestiones que yo quiero resaltar respecto a desde un sentido de las políticas públicas, porque nosotros como auditoría lo que hacemos es analizar, evaluar la gestión, además del uso de los fondos públicos, si se adecúan a sus objetivos, a las metas, la eficacia, la eficiencia de los programas en relación a lo que se propusieron y a sus metas presupuestarias. También evaluamos la gestión. Entonces, cuando miramos
el abanico de programas que está destinado a abordar esta temática, lo que vemos es que las personas en situación de calle es la consecuencia de una política pública. Primero, porque se tuvo los recursos para resolverlo y no se hizo. Este no es un problema nuevo, me parece que eso es importante destacar, no es un problema coyuntural, es un problema estructural que pasan los años en la ciudad de Buenos Aires y se mantiene. Incluso el gobierno de la ciudad plantea que existe una cifra. En los últimos años, siempre que oscilaba entre 700 y 870, el problema se perpetuaba, no se resolvía, y si uno evalúa el presupuesto destinado a los programas que tienen que atender la problemática, lo que ve es que los presupuestos crecen. Aunque durante el 2007 y el 2015 hubo un fuerte proceso de desinversión y subejecución. Voy a ir más rápido. Y otra cuestión que me parece destacar es que las personas en situación de calle aumentaron. ¿Sí? Y esto no se trata de una discusión metodológica, sino que en el último año han aumentado. Hay más personas que además, aunque el porcentaje es menor, en el último año, en los últimos 2 años, empiezan a vivir en la calle por primera vez, con lo cual la consecuencia lógica es que el cambio de las políticas nacionales impactaron en la ciudad, complejizando y profundizando este fenómeno. Cuando vemos las cifras de pobreza, las últimas cifras de ayer del INDEC plantean que la pobreza en la ciudad de Buenos Aires subió del 9 al 14%. La desocupación llegó en términos generales en la ciudad al 10%, en el sur de la ciudad llega al 16,9% y la desigualdad aumentó. De acuerdo al índice de Gini, que mide la desigualdad, aumentó 2 dígitos, pero además hay análisis de que ha aumentado la desigualdad dentro de la misma pobreza, entre indigentes y pobres. O sea que nosotros hemos asistido en otras etapas muy tristes de nuestra historia a todo un proceso de complejización del fenómeno de la pobreza, donde se tuvieron que inventar nuevas categorías que pudieran dar cuenta de esto. Bueno, muy rápido, solamente lo que quería decir es que los programas que tiene el gobierno de la ciudad, que están destinados a atender esta problemática, no se adecúan a las necesidades de las personas que viven en situación de calle. Eso implica en parte el problema, o sea, los programas que están destinados a solucionar los problemas son parte del problema. Son soluciones, son dispositivos para atender la emergencia, fragmentados, erráticos, con soluciones continuas, que lo que hacen es, de alguna manera, tienden a reproducir la situación de padecimiento e incertidumbre de las personas que están en situación de calle, que alternan entre paradores, un hogar, un subsidio, una calle. Hay todo un entramado de dispositivos que, si uno analiza, bueno, ¿cuál es la eficacia de esta política pública? ¿Cuál es la eficacia de destinar de que el Estado destine tantos recursos para atender esta problemática con todo este abanico de programas que tiene, pero además con la intervención de la justicia, con la intervención de las defensorías, con la intervención de la autoridad? ¿Cuál es la eficacia? Nosotros podemos pensar que existe ¿cuál es la eficacia de que toda esta población vaya y esté articulada en todo este entramado de políticas y de programas estatales institucionalizados? De alguna manera están institucionalizados dentro de estos programas, cuando están en estos programas. Y esto explica por qué hay personas que no quieren ser parte de este entramado, porque de alguna manera son dispositivos de control, por el cual van circulando. Un dispositivo de control social que les permite morigerar el conflicto, integrar realmente a la ciudad, sin garantizar el derecho. Hay distintos ejemplos, no los voy a dar porque no voy a poder. Simplemente les quiero decir que cuando nosotros auditamos en la ciudad de Buenos Aires, notamos esto. Tenemos muchísimas dificultades para acceder a la información. Cuando accedemos a la información, esta está fragmentada, segmentada, está inconclusa. Por ejemplo, en los subsidios 690, las bases solamente está anotado el titular. Entonces no tienen sistematizada cómo es la composición del grupo familiar, qué problemáticas tienen, por lo cual no se generan políticas, no están ponderadas los problemas y no se generan políticas específicas destinadas a resolverlo y a generar una coordinación integral para abordarlos. Lo mismo sucede con las familias en riesgo de situación de calle. No existe una base integrada, no existe, o sea, mucho menos podemos pensar que
pueda existir una política para prevenir la situación de calle. Al contrario, lo que nosotros vemos es, pensando ya de un análisis más de lo que son las políticas públicas destinadas, o sea, cuál es la política habitacional destinada a las personas en situación de calle, lo que vemos es que se ha generado una focalización, donde la normativa ha ido tendiendo a reducir el nivel de la cobertura, como un embudo. Y cada vez tiene que estar más la cercanía a la calle y el nivel de emergencia y la suma de vulneración de derechos es lo que le garantiza a la persona que está vulnerada poder acceder a alguno de estos programas. O sea, no solamente que los derechos se van concatenando, que se vulneran cada vez, sino que además recae más en la persona que está padeciendo tener que demostrar la gravedad de su padecimiento para poder acceder al derecho. Y en este sentido, ¿no? Porque ya tengo que terminar, lo que podemos ver es que hay un gran desfasaje entre lo normativo que consagra la Constitución de la ciudad, la Constitución Nacional, a través de la adhesión a los tratados internacionales a través del artículo 75 de nuestra Carta Magna, un desfasaje muy importante entre lo que está normado y la realidad concreta, el acceso concreto. Ningún programa habitacional destinado a atender la problemática de la situación de calle finaliza o tiene como la resolución definitiva del problema. En términos ni de los usuarios, ni en términos del Estado, las responsabilidades del Estado. Bueno, me parece que en este desfasaje justamente es donde nosotros necesitamos generar políticas activas. Si nosotros pensamos que en cualquier proyecto, en cualquier política, en cualquier programa, existe una matriz que está implícita de quién tiene que asumir la responsabilidad de los riesgos sociales en el sentido de que cuando una persona nace, dónde va a vivir, quién va a tener su salud, en su vejez, en la enfermedad. Bueno, quién tiene que abordar estos riesgos sociales que se distribuyen de acuerdo al clásico modelo de Spin Anderson entre el mercado, la familia y el Estado. Si pensamos en la política habitacional para las personas en situación de calle, lo que podemos ver es que el acceso a la vivienda está prioritariamente, se realiza a través del mercado, que la política habitacional que se destina a ellos es residual y que también algunos sectores medios, un segmento de los sectores medios diría, puede acceder a través de forma subsidiaria a través de créditos habitacionales o por algún crédito bancario. Bueno, simplemente para transmitir estas consideraciones, no tengo mucho más espacio y agradecer la invitación. Muchas gracias, doctora Segura. Le damos la